social, donde estamos intentando profundizar, como decíamos, ¿no?, en el magisterio social del Papa Francisco. Ayer lo hacíamos pues, hablando y trabajando un poquito con ese documento, esa carta encíclica Laudato Si, el cuidado de la creación, y hoy lo vamos a hacer pues, trabajando también un poquito esta otra encíclica sobre la fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti. Damos las gracias pues, a don Jesús, que está por aquí, ¿sí?, que nos acoge como párroco de esta parroquia. Le damos las gracias por su acogida y damos las gracias pues, también a la Acción Católica General, a la OAC y al Movimiento Rural Cristiano, que son los que organizan y han hecho posible pues, estas jornadas, ¿no? Pues, nada más, estamos en un momento, sobre todo esta semana, ¿no?, de oración por la unidad de los cristianos, pues, teniendo muy presente, ¿no?, esa intención. Vamos a hablar hoy también de eso, ¿no?, de esa fraternidad universal, ¿no?, a la que tanto nos llama el Papa. Pues vamos a ofrecer también pues, el trabajo de esta tarde con esa intención, poniéndolo todo en la presencia y en las manos de Dios. Buenas tardes. Bueno, también me sumo a los agradecimientos y también particularmente a vosotros por acudir en la tarde de hoy a participar en esta segunda jornada que estamos dedicando al Magisterio Social del Papa Francisco. Gracias, por supuesto, también al Canal Diocesano de Televisión, que hace posible que en diferido muchas personas también puedan seguir estas intervenciones. Sin duda ninguna es para mí un honor presentar a Carlos García de Andoin. Yo creo que todos lo conocemos, lo hemos leído, lo seguimos y no necesitaría mucha presentación, pero bueno, simplemente unas pinceladas, aunque sea por cortesía académica. Carlos es laico, está casado, es padre de 2 hijos, licenciado en Psicología, en Teología y además doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco. Hasta hace 2 días ha sido el director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao. Ha renunciado a ello, ahora lo explicaré después, pues como digo, hace 2 días, por tanto ya actualmente no lo es. Junto con ello es profesor de Sociología de la Educación en la Escuela de Magisterio, ha escrito a la Universidad de Deusto, de Sociología de la Religión. Además es militante de Acción Católica General en estos momentos, pero bueno, también ha tenido un recorrido en la OAC, en fin, en la Acción Católica especializada. Yo creo que esto imprime carácter y también explica pues gran parte, ¿no?, de lo que está detrás de sus enseñanzas. Quienes somos militantes de Acción Católica lo sabemos bien. Es colaborador habitual en distintos medios de comunicación de ámbito eclesial, autor prolífico, diría. Antes recordaba que el presidente de la Acción Católica General de Toledo, Paco Cano, que es quien debería presentar, pero muy amablemente me ha pedido que lo haga yo, y yo conocimos a Carlos hace ya muchísimos años, más de los que a ambos nos gustaría recordar, en un importante congreso que se celebró en Madrid. Y nos lo presentó Pepe Martín Alguacil, precisamente, que él tampoco se acordará. Y además nos firmó el libro que acaba de publicar en aquel momento, Laicos Cristianos, Iglesia en el Mundo, editado por la OAC, ¿no? Por tanto, bueno, pues lo conocemos desde hace ya bastante tiempo y bueno, esto lo señalo simplemente pues, por el hecho de que es una de sus múltiples publicaciones. Junto con ello no se ha limitado simplemente al ámbito eclesial, ¿no?, y a realizar reflexiones jugosas desde esta perspectiva, sino que también pues, ha tenido un compromiso en la vida pública, concreto y real. Particularmente destacaré que ha sido asesor de la vicepresidenta del Gobierno, de Fernández de la Vega, y además fue director adjunto del gabinete, del gabinete del ministro Ramón Jáuregui. Por tanto, ha estado en la Moncloa con todo lo que eso significa. Y bueno, allí ha ocupado también distintos espacios, ¿no?, y distintas comisiones, particularmente que tienen que ver con las relaciones Iglesia-Estado. Y esto lo señalo porque yo creo que sus reflexiones no son meramente teóricas, sino que parten también pues, de su experiencia práctica, ¿no?, y esto hace que sean particularmente más enriquecedoras, ¿no? Y por último, bueno, pues también tiene compromiso en política, en su caso en el Partido Socialista de Euskadi, y la razón que antes señalaba por la cual ha renunciado a ese puesto de director del Instituto Teológico, pues ha sido que se va a presentar como candidato a la alcaldía, o se ha presentado ya como candidato a la alcaldía por Sestao, que es el pueblo en el que él reside, ¿no? Yo creo que estas pinceladas nos permiten entender muy bien que estamos ante alguien
cuyas reflexiones yo creo que nos pueden ayudar porque combinan la teoría y la práctica. Y, por tanto, nadie mejor que él se me ocurre en este momento para hablar de esa perspectiva más de compromiso social, de Fratelli Tutti, que es lo que nos congrega en la tarde de hoy. Le quiero agradecer muy especialmente pues, que se haya desplazado de Bilbao en su coche, acaba de llegar prácticamente, mañana por la mañana se vuelve, y esto yo creo que es algo que debemos valorar, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Carlos, y tienes la palabra. Buenas tardes y gracias por la invitación, porque siempre, no sé, a mí al menos me gusta pues poder compartir reflexión pues con más personas pues que como yo pues bueno pues de alguna manera tenemos una trayectoria semejante, que tampoco es fácil encontrar este tipo de foros en la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que pues cuando ves en el programa pues Acción Católica y ves OAC y ves Movimiento Rural Cristiano, pues la verdad es que yo por lo menos siento que estoy en casa haciendo pues esta reflexión, ¿no? De hecho, pues he estado en asamblea general, en congresos, tanto de la OAC. En el Movimiento Rural Cristiano tuve una ponencia hace unos años. Y eso, en lo que es mi experiencia particular, yo fui militante de la JEC. Luego, cuando entré al seminario, estuve como acompañante de la JOC. Llegué a estar 7 años de acompañante de la JOC. Luego ya dejé el seminario y me encargaron en la diócesis sacar adelante el movimiento de desarrollo de jóvenes, que convergió con JAC. Hice la tesina de licenciatura sobre la OAC y Comunión y Liberación, y publiqué el libro, y luego pues la OAC me llegó a pedir luego 2 libros y este folleto, y soy militante de Acción Católica General en estos momentos, con lo cual de alguna manera pues he ido pasando pues por casi toda la acción católica, ¿no? Bueno, es verdad que mi reflexión no se entiende al margen de esta experiencia. 7 puntos os voy a plantear. El primero, pues la centralidad del compromiso cristiano en la vida pública. El segundo, de dónde venimos, en lo que son un poco los debates sobre el compromiso cristiano en la vida pública. Tercero, Fratelli Tutti en la agenda de un pontificado del Papa Francisco. El cuarto, la Fratelli Tutti como aldabonazo moral de un papa a este mundo. El quinto, pues lo que es la reivindicación en la tríada de libertad, igualdad, fraternidad, la reivindicación de la fraternidad y la responsabilidad personal. Sexto, la crítica a algunas ideologías políticas que hace el propio Papa en Fratelli Tutti. Y, por último, lo que es la cultura del encuentro y la amistad social que propone Fratelli Tutti, y planteada un poco desde el contexto de España, ¿vale? Bueno, entonces estos van a ser los 7 puntos. De tiempo, ¿cuánto vamos a disponer? 1 hora. Vale. Bueno. En primer lugar, el compromiso cristiano en la vida pública. Yo creo que esta es una cuestión que nos hemos planteado aquí, os habéis planteado en estas jornadas, pero en una reunión de gobierno de una diócesis normalmente no es algo que se plantea esta cuestión. Hay muchos planes de evangelización que tampoco, o planes de pastoral que tampoco se plantean. En los consejos pastorales de las parroquias o en un consejo pastoral diocesano tampoco es un asunto que se plantea. Y yo quiero reivindicar que la presencia pública de los cristianos en la sociedad tiene que ver y nuclearmente con la sacramentalidad de la Iglesia. La Iglesia es signo e instrumento del amor de Dios,
de la comunión de Dios con todo el género humano, nos dice la Lumen Gentium. Y la Lumen Gentium nos habla de cómo el lado visible y el lado invisible de la Iglesia son todo uno y, de alguna manera, la Iglesia es una prolongación de lo que es el misterio de la unión entre la humanidad y la divinidad que se da en el propio Cristo. Con lo cual, la visibilidad de la Iglesia en la sociedad y lo que es la presencia pública de los cristianos en la sociedad radica precisamente en el misterio de la presencia de Dios en el mundo y radica en lo que es la sacramentalidad, que es la identidad más profunda de la Iglesia, tal como lo define el Vaticano II. La comunidad espiritual y la asamblea visible, nos dice Lumen Gentium 8, no son dos cosas distintas, sino una única realidad. Es más, la identidad de la comunidad cristiana no es previa a su relación con la sociedad. En realidad, la identidad de la comunidad cristiana se construye en la relación con la sociedad. ¿Cuándo se comienza a utilizar el nombre de cristianos? Pues no son los propios cristianos los que se definen como cristianos, sino que es en la ciudad de Antioquía, una ciudad plural, en la época, pues en el siglo I, pues los seguidores de Jesús, en el contraste con esa sociedad plural, donde ellos manifiestan unas notas de identidad específicas que, a juicio de terceros, dicen, bueno, aquí hay una identidad propia y específica y singular, ahí es donde esos son llamados cristianos. Ahí es donde surge el nombre de cristianos y el nombre posterior de cristianismo. Con lo cual, lo que es la identidad se construye socialmente y se construye en la relación con esa sociedad. Así que, pues estamos hablando, yo creo, que de algo realmente importante. A menudo, cuando se entiende el tema de la presencia de la Iglesia en la vida pública, se identifica pues con el portavoz de la Conferencia Episcopal, se identifica con el Papa, se identifica pues con las declaraciones que hace el obispo. Aquí yo creo que estamos reivindicando que indudablemente ese tipo de presencia pública es necesaria, pero estamos reivindicando otra presencia pública que es muy necesaria y más especialmente en un contexto de una sociedad y de una cultura plural y de una sociedad secular o postsecular, que es la presencia de los cristianos y de las cristianas en lo que es la vida ordinaria. Sabéis que hay otra encíclica del Papa Francisco, que es Gaudete et Exsultate, en la cual lo que nos habla es de los santos de cada día, ¿no? Bueno, pues esa santidad de cada día es constructora de presencia pública y realmente la gran fortaleza de la presencia pública del cristianismo en el mundo está más ahí que en la presencia oficial. Fijaros que si vais a los estudios, pues, barómetro de confianza institucional, pues de Metroscopia o de estas empresas de estudios de opinión, te distinguen con claridad la confianza que la ciudadanía tiene. ¿Y qué ocurre? Que a los obispos los coloca junto a los políticos y los banqueros en lo que es puestos muy bajos de confianza institucional, en la zona baja. En la zona alta, ¿quién está? Pues en la zona alta está Cáritas, lo que es la presencia social de la Iglesia. Los curas de parroquia están en el medio, en el intermedio de lo que es la confianza institucional. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que a menudo los cristianos laicos tenemos un déficit de visibilidad en la sociedad desde lo que somos y es un tipo
de imagen que a menudo no se aprecia suficientemente en lo que es la gran sociedad. Hablaremos un poco sobre la infrarrepresentación y la falta de visibilidad de los cristianos laicos, de las cristianas laicas en la vida pública. Porque solo en aquella medida en que hay unos signos de identificación es posible que el conjunto de la sociedad nos identifique. Pero sí es verdad que normalmente, si vamos a pueblos, si vamos a barrios, ahí hay una memoria colectiva de en qué medida pues aquel de la OA que estuvo y tal en la fábrica, en aquellas huelgas o aquel del movimiento rural que estuvo en aquella. Efectivamente hay una memoria, pero que normalmente es una memoria más de vecindario, más de colectividad pequeña, que de lo que es memoria colectiva de un país. Solo en esta parte así un poquito introductoria decir un par de cosas de la vida pública, porque pues parece que lo que ponemos el foco pues es en los cristianos y cristianas en la vida pública, pero dejamos ahí como en neutro qué es la vida pública. Y sí creo que hay un par de reflexiones que hay que anotar. Una, que la vida pública no es lo que antes era la vida pública separada de la vida privada. Hoy lo que es, sobre todo, el feminismo nos ha dicho que el hogar, la familia, también forma parte de la vida pública. En realidad, desde el cristianismo no hemos hecho habitualmente una separación entre lo uno y lo otro, pero sí creo que es conveniente esto ponerlo sobre el tapete. Y luego también es importante ver que la vida pública no es un lugar neutro, sino que la vida pública tiene su cara y su cruz. La vida pública también es lugar de exclusión. También el feminismo nos ha dicho que las mujeres han estado fuera de la vida pública durante siglos y siglos. ¿De dónde venimos? Hace unas décadas no era posible acercarse al tema de la presencia pública sin aludir al debate entre los cristianos de la presencia y los cristianos de la mediación. Lo recordaréis aquí, pues los que tenemos más edad aquí en el lugar, ¿no? Estas expresiones, cristianos de la presencia, cristianos de la mediación, las acuñó en el acervo eclesial Bruno Forte, ahora es arzobispo, cuando que era teólogo napolitano, y en el segundo congreso de la Iglesia italiana en Loreto, en 1985, pues planteó este debate que había sobre la presencia pública, que venía representado los cristianos de la presencia por Comunión y Liberación y los cristianos de la mediación por la Acción Católica italiana, ¿no? Y de alguna manera, así por simplificar, pues unos eran más partidarios de un compromiso unitario a través de obras propias y los otros eran más partidarios de la encarnación personal, individual, en mediaciones seculares. Así, en síntesis. En nuestros lares es un debate que tuvo su eco y su importancia en un congreso que yo, al menos de los congresos que he vivido de la Iglesia española, creo que es el que fue más importante, que fue el Congreso Evangelización y Hombre de Hoy. Un congreso en 1985, y había una ponencia, la tercera ponencia, que precisamente la coordinaba Ricardo Blázquez, que luego fue pues obispo de Bilbao, arzobispo, presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Valladolid, cardenal. Esta ponencia, la Iglesia que evangeliza y que a su vez debe ser evangelizada aquí y ahora, apostaba decididamente por promover instituciones donde los cristianos unificasen sus esfuerzos. Decía concretamente el texto: parece que es una forma apostólica fecunda y ciertamente una manera democrática de actuar en la sociedad el que la Iglesia promueva y sostenga instituciones en cuya gestión los cristianos unifiquen sus esfuerzos. Y decía: escuelas, colegios, universidades, emisoras de radio,
cadenas de televisión, editoriales, librerías, periódicos, residencias de estudiantes, institutos de orientación de la familia, hogares de ancianos, centros de rehabilitación de drogadictos, casas de beneficencia, hospitales. Entonces, había ahí una apuesta fuerte por este tipo de presencia institucional. Este debate sigue teniendo para algunos sectores una vigencia, pero yo creo que ha perdido la centralidad que tuvo. Porque el debate ahora ya no es en términos esenciales, sino que más bien es en términos prudenciales. Es decir, no tanto obras sí, obras no, cuanto qué obras sí y qué obras no, qué instituciones sí o qué instituciones no. Por ejemplo, pues no hay debate acerca de Cáritas, no hay debate. Se ve que es una labor institucional hecha desde la Iglesia que es muy positiva. O Proyecto Hombre, tampoco hay debate sobre Proyecto Hombre. O los hospitales de San Juan de Dios, en otro tipo de campo. O sobre editoriales, pongamos Ediciones OAC, o SM, o PPC, no hay debate, ¿no? Sí hay debate sobre centros concertados, pero no tanto sobre que no haya ninguna razón para la existencia de centros concertados, porque lo que hay es una crítica a la existencia de centros concertados en tanto que aquellos están sirviendo a reproducir la desigualdad social o reproducir un clasismo. Ante este tipo de obra sí hay una crítica, pero si el centro concertado está trabajando pues con chavales inmigrantes de 40 países del mundo, como es el caso, pues un colegio del Amor Misericordioso que hay en Bilbao, o si el centro está trabajando educando personas que ves, joder, estos chavales salen con conciencia ecológica o estos chavales salen con conciencia solidaria, porque es un colegio que desde el Evangelio y desde el cristianismo realmente está haciendo una educación en valores, y algunos de ellos pues salen personas cristianas con un compromiso y con una identidad, dices, bueno, pues está justificado, ¿no? O, por ejemplo, lo que permanece más en debate es el referido a los medios de comunicación de la Iglesia. Pues la COPE y 13TV, que, pues, no sé, yo aquí sí estaré planteando algo que sea objeto de polémica o no, pero la verdad es que la experiencia que tenemos y ya de muchos y muchos años, sobre todo con la COPE, pues es una experiencia de que es una emisora que toma partido, que se sitúa en el debate de una manera en confrontación, polarizada, y que, por ejemplo, en el tema que hoy hablamos de la Fratelli Tutti y de los inmigrantes, pues francamente, pues nada más lejos de la doctrina social de la Iglesia, pues los posicionamientos y el tipo de sensibilidad que transpira lo que es la COPE, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay debate. Con lo cual, con lo que estoy queriendo decir es que ya el debate no es tanto el de obras sí, obras no, sino qué tipo de obras sí y qué tipo de obras no. Porque entendemos que en una sociedad plural y secular, pues es conveniente también en algunos ámbitos desarrollar una acción de grupo y una acción institucional. Pero Bruno Forte, cuando distinguía católicos de presencia y católicos de mediación, no se centraba ni ponía el foco en las obras, no, hablaba más bien de un modo de entender la unión entre fe y vida, entre fe y cultura y entre fe e historia. Entonces, insistía en la importancia que los partidarios de la mediación conceden al análisis histórico y social, y la importancia a la mediación sociocultural en lo que es el paso de la fe a la vida y la fe a la praxis. La cuestión, en último término, es si el mundo, en sus procesos de cambio, es lugar
de la revelación de Dios. Esto es, si más allá de la palabra de Dios y de la Iglesia visible hay Espíritu de Dios allende el Verbo, más allá de los límites de la Iglesia. Si el misterio de Cristo víctima se prolonga en el sufrimiento de las víctimas inocentes, y en particular si las experiencias seculares de liberación son destellos del Espíritu del resucitado. La presencia pública correlaciona con la lectura creyente de la historia secular y con la autocomprensión de la Iglesia en su relación con el reino de Dios. Para los cristianos de la presencia, Iglesia y reino de Dios es lo mismo. La dilatación de la Iglesia es la dilatación del reino de Dios. Para los cristianos de la mediación, la dilatación del reino de Dios ocurre más allá de los límites y de los confines de la propia Iglesia. Voy con el punto tercero y ahora voy a ir entrando en Fratelli Tutti. Y lo primero que quiero destacar es que la Fratelli Tutti forma una parte muy esencial y muy importante, como vamos a ver después, de lo que es la agenda de un pontificado. Dices, ¿estás utilizando el término agenda para el pontificado? Pues sí, porque es que en realidad nunca, en 20 siglos de historia de la Iglesia y del cristianismo, nunca se ha aplicado la doctrina entera de forma pétrea a la realidad social. Nunca. Y, para ejemplo, tenemos el mismo hecho, nos reúne hoy aquí la formación en doctrina social. ¿Cuándo surge la doctrina social de la Iglesia? Pues surge en un contexto, finales del siglo XIX, que responde a una revolución industrial y a un conjunto de consecuencias que esa revolución industrial está teniendo en el mundo del trabajo, en lo que es la pobreza de los trabajadores, de la mano de obra, de lo que es una relación entre capital y trabajo absolutamente desigual. Ahí es donde surge la doctrina social de la Iglesia, con León XIII, ¿no? Entonces, si luego analizamos la evolución de la doctrina social de la Iglesia, nos vamos a encontrar que pues hay un contexto histórico en el que hay una Segunda Guerra Mundial, en el que hay un enfrentamiento de bloques que va marcando lo que es la geopolítica mundial, y ahí es donde pues, la idea de la paz pues, va adquiriendo centralidad e importancia en la idea del diálogo y esta mater et magistra, o en unas relaciones norte-sur marcadas por la dependencia del colonialismo y una situación de subdesarrollo, pues ahí es cuando va adquiriendo importancia una palabra de la Iglesia como es la Populorum Progressio, y así podemos ir viendo cómo al final el conjunto de la doctrina social de la Iglesia va a ir obedeciendo a situaciones históricas en las cuales pues, la Iglesia hace un discernimiento, hace una lectura desde la palabra de Dios, desde la propia tradición, con la realidad actual, y de ahí van surgiendo nuevos criterios y nuevas reflexiones. ¿Cuál es la agenda de Francisco? Pues la agenda de Francisco ha ido planteando, por un lado, las necesidades de pan, techo y trabajo, y particularmente de los descartados por la economía neoliberal. Y esto lo plantea muy fuerte en una encíclica, en una exhortación apostólica que es Evangelii Gaudium, que es una exhortación, podríamos decir, pastoral, y que sin embargo lo que va a decir es que lo social está indisolublemente unido al querigma. Que no se puede decir aquí el querigma, que es lo importante, y luego ya vienen las consecuencias del querigma, no, sino que lo que dice es que decir creo en Dios Padre, eso es ya una afirmación sobre la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos. Y no se puede decir creo en Dios Padre y no creer a la vez en la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos que somos sus hijas e hijos.
Ese es el primer punto de esta agenda del pontificado. El segundo es el que tratasteis ayer, la crisis climática, el cuidado de la casa común con la Laudato Si. Y el tercero es este, el que plantea Fratelli Tutti como una llamada a la fraternidad universal desde, sobre todo, el foco de la llamada a la inclusión de los migrantes. En ese sentido, hay que ver, podrías decir alguno, pues es que también ha planteado otras cosas. Sí, el Papa Francisco ha planteado el tema de la familia, ahí está Amoris Laetitia, con un sínodo en 2 sesiones, o ha planteado el tema de los jóvenes, que luego va a salir la exhortación Christus Vivit, o va a plantear también el tema que decíamos antes de la santidad, Gaudete et exsultaste. Pero fijaros, estos temas, de alguna manera, él los coloca más que en la agenda social o pública, los va a colocar más en la agenda pastoral de la propia Iglesia. ¿En qué es lo que la Iglesia hace en el ámbito de la familia? ¿Qué es lo que la Iglesia está haciendo, está proponiendo en el ámbito de los jóvenes? Prevaleciendo, sobre todo en estos ámbitos, de alguna manera, la perspectiva del anuncio y la perspectiva de la identidad cristiana, de lo que es la propuesta del amor familiar. Querida Amazonia se mueve un poco a caballo entre los dos, entre lo que es el ámbito más social y lo que es el ámbito más pastoral. Bueno, sobre esto lo que quiero llamar la atención es que esto que hace el Papa y que ha hecho el pontificado es algo que también corresponde hacer a las iglesias locales, que es construir una agenda de presencia pública. Y a la Iglesia española le corresponde hacer una agenda de presencia pública. ¿Hasta qué punto la Iglesia española ha convertido en agencia de presencia pública Evangelii Gaudium? ¿Hasta qué punto la Iglesia española ha convertido en agenda de presencia pública Laudato Si? ¿Hasta qué punto la Iglesia española ha convertido en agenda pública Fratelli Tutti? Yo creo que en alguna medida alguna de los puntos de las encíclicas, pero no han llegado a tener la fuerza que deberían tener. Y, por otro lado, claro, la pregunta es ¿quién define la agenda de presencia pública de la Iglesia en España? Indudablemente los obispos tienen un papel, pero ¿y el conjunto del laicado? No tenemos un papel. El conjunto de los movimientos, de asociaciones, de apostolado selar, no tenemos un papel en lo que es la definición de esa agenda pública, porque es algo que se reserva en exclusiva para la conferencia episcopal y sin procesos de consulta, sin procesos de recabar opinión. Ya veis cómo ahora estamos en todo el proceso de sinodalidad y está habiendo una apuesta fuerte por recabar el sensus fidei del conjunto del pueblo cristiano, y entendiendo que el pueblo cristiano, y de hecho hay experiencias históricas en las que el sensus fidei ha estado más acertado desde un punto de vista dogmático que lo que ha sido el posicionamiento de los propios obispos, aunque ellos, como sucesores de los apóstoles, son los garantes de la verdad o de la ortodoxia, ¿no? Y el caso de todo lo que fue el debate cristológico arriano, ahí acerca de nada más y nada menos que la naturaleza humana y divina de Cristo, pues el sensus fidei estuvo pues más preciso que lo que era la doctrina que tendrían algunos obispos. Hoy, para construir una agenda pública de presencia de la Iglesia en España, debería contarse
de una manera sinodal y corresponsable con lo que es el sentido de la fe y el sentido del compromiso del conjunto de cristianas y cristianos que estamos, eso, como dice la Lumen Gentium, habla de que nos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales y habla de que a los cristianos laicos, por propia condición, nos corresponde y por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. A veces nos dicen, no, vosotros os encargáis de ordenar el mundo según Dios. Ahora, no os metáis demasiado a mandar en la Iglesia, porque lo que os corresponde es el mundo. Pero resulta que luego, en cuanto hay que tomar una posición ante un asunto del mundo, no consultan en absoluto a los que se supone que tenemos como principal misión esta presencia en el mundo. Fratelli Tutti, paso al punto cuarto, como aldabonazo moral de un papa. El primer viaje de Francisco, no sé si recordáis, fue a Lampedusa. Yo creo que ese viaje ya está anticipando Fratelli Tutti. El 8 de julio del 2013, todavía lleva semanas en el pontificado, es recibido por 50 inmigrantes africanos en esta isla griega. Allí arrojó una corona de flores al mar para rendir homenaje a los inmigrantes muertos en el Mediterráneo. En esta visita, cargada de símbolos, el altar fue una patera. El altar en el que celebramos la Eucaristía se construyó con una patera, ¿no? El Papa Francisco acuña una de las expresiones características de su magisterio, la globalización de la indiferencia. Dice, ¿quién de nosotros ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? De todos aquellos que viajaban sobre las barcas, por las jóvenes madres que llevaban a sus hijos, por estos hombres que buscaban cualquier cosa para mantener a sus familias. Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto. La ilusión por lo insignificante, por lo provisional, nos lleva hacia la indiferencia, hacia los otros, nos lleva a la globalización de la indiferencia. Ese día, su oración fue para pedir al Señor perdón por la indiferencia hacia tantos hermanos y hermanas, perdón por los que se han acomodado y encerrado en su propio bienestar que lleva la anestesia del corazón, perdón por los que con sus decisiones a nivel mundial han creado situaciones que llevan a estos dramas. Su plegaria rogó porque la comunidad internacional tenga el valor de acoger a los que buscan una vida mejor. Esto que ya dijo en Lampedusa también se va a ver en Evangelii Gaudium, el primer texto que escribe. Dice, casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera. Este primer viaje va a recordar lo que es el inicio de la historia de la liberación del pueblo de Israel. He escuchado la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios. Este que fue el primer viaje también es el foco de Fratelli Tutti. Fratelli Tutti es un aldabonazo, es un grito que apela con toda la fuerza de que es capaz un papa a la conciencia
de toda la humanidad. Convoca a una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Esto dice en el número 1, Fratelli Tutti. Luego, ya sabéis que se detiene pues, en un diagnóstico un poco sombrío, ¿no?, del mundo, y dice: el mundo está sin rumbo, la historia está volviendo atrás, muchos sueños han quedado rotos, se levantan muros de descarte y división, las sombras se alargan. Ahí va a haber del número 9 al 55, pues que va a hacer este diagnóstico un tanto sombrío. En medio de falsas promesas e incertidumbres, Francisco recuerda lo esencial: la dignidad del ser humano. Fratelli Tutti es una llamada a reconstruir la convivencia y el rumbo común de la humanidad sobre la base de la fraternidad y la amistad social. Pero la fraternidad no es la del nosotros, la de los próximos, la familia, el equipo o la nación. No, y lo dice así claramente: no estoy hablando de esta fraternidad, la fraternidad del nosotros, sino precisamente estoy hablando de la fraternidad que va más allá de las barreras de la geografía, más allá de las barreras del espacio. La fraternidad universal. Esa es la gran reivindicación que él hace. La parábola del samaritano va a ocupar del 61 al 86 un lugar clave en el texto y nos habla no del amor al próximo, que muy a menudo, pues en homilías, en interpretaciones, en comentarios sobre el texto, la parábola del samaritano, pues sobre todo se ha interpretado en esos términos, sino que más que hablar del amor al prójimo, al próximo, dice, es más bien el ejercicio de aproximarse al otro, al extraño, al migrante, al pobre, a la víctima. Pero el que se aproxima es el buen prójimo. Esta es una interpretación de la parábola del samaritano que además lo cita en la propia Fratelli Tutti, que procede de Paul Ricoeur, el filósofo. Él es el que plantea precisamente esta perspectiva hermenéutica de lo que es la parábola del samaritano. Habla de la práctica de interrumpir tu marcha, de interrumpir tu programa, de interrumpir tu lógica para atender a la necesidad del otro encontrado en el camino. El texto es una invitación hoy, dice Francisco, a que resurja nuestra vocación de ciudadanos, constructores de un nuevo vínculo social. Hay palabras que son muy importantes en el Papa, todo el tema del vínculo social y todo el tema del cuidado de los unos con los otros, lo mismo que ayer el cuidado de la casa común, de la creación. Son palabras que, fijaros, un poco después de la pandemia han adquirido una importancia en la reflexión. Es decir, oye, hay que plantearnos el vínculo social, hay que plantearnos que somos interdependientes, que somos ecodependientes y que necesitamos el cuidado. Pues es curioso porque ahí hay ideas que ya están en el pensamiento del Papa Francisco, tanto en Fratelli Tutti como en Laudato Si, como en Evangelii Gaudium. Se trata de pensar y gestar un mundo abierto. Quinto punto. Fratelli Tutti supone una reivindicación de un polo olvidado de la tríada de la modernidad. Pues la modernidad, pues libertad, igualdad, fraternidad. Ya sabéis ahí, pues la Revolución Francesa, liberté, fraternité, égalité. Él lo que dice en Fratelli Tutti es que la fraternidad tiene algo original y propio que ofrecer a la libertad y a la igualdad. Que la fraternidad no es una consecuencia o un resultado de la libertad y de la igualdad.
Dice, la fraternidad, dice así, no es solo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada. Si bien son condiciones de posibilidad, no bastan para que ella surja como resultado necesario. La fraternidad tiene algo propio, algo positivo, algo original que ofrecer a la libertad y la igualdad. Dice, ¿qué ocurre sin la fraternidad? Que la libertad enflaquece, resultando la reivindicación de autonomía para pertenecer a alguien o algo o solo para poseer y disfrutar. La libertad enflaquece. ¿Qué pasa a la igualdad sin la fraternidad? Pues que queda como un concepto abstracto. Dice, todos los seres humanos son iguales, pero luego en realidad es un club reservado y cerrado de socios privilegiados. Europa. Nos habla un papa desde el fin del mundo, que ve Europa y no piensa que el mundo es como Europa, sino que piensa que Europa es un club de socios privado y exclusivo. Sin fraternidad, la libertad y la igualdad acaban, nos dice, presas de una interpretación teñida de individualismo, el cual, en último término, no nos hace más libres, no nos hace más iguales, no nos hace más hermanos. Aquí está la crítica a la deriva individualista de lo que es esos grandes valores de la modernidad, libertad e igualdad. Para la tradición cristiana, la fraternidad es muy importante. Muy importante. Somos iguales y libres. En realidad, la fraternidad es fundamento de libertad y de igualdad, porque somos hijos e hijas, luego hermanos, porque lo somos de un mismo Padre. Entonces, la fraternidad es el dato más original que va a estar en la base de la libertad y que va a estar en la base de la igualdad. No es lo mismo, pensemos, la interpretación de los derechos humanos sin la fraternidad que con la fraternidad. La Carta de Derechos Humanos pues, tiene un carácter protectivo, es decir, lo que de alguna manera marca es lo que los Estados deben hacer para proteger los derechos humanos de cada persona en el mundo, independientemente de raza, religión, sexo, etcétera, etcétera. La fraternidad tiene un carácter proactivo. Los derechos humanos son un carácter protectivo. La fraternidad tiene un carácter proactivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera está llamando no solo a los estados a que actúen, sino que está llamando a todas y cada una de las personas a ser hermanos de nuestros contemporáneos, de nuestros congéneres. Y, de alguna manera, la fraternidad. Claro, fijaros que cuando leemos pues, en el último capítulo de Mateo hay pues, el juicio final, pues todo lo que hicisteis a cada uno de estos, conmigo lo hicisteis. Ahí está apelando, estuve preso y me visitasteis, estuve desnudo, estuve con hambre y me disteis de comer. Está hablando no de la responsabilidad que los estados tienen, como diciendo, bueno, cuando llegue el juicio final, aquí Dios va a pedir la responsabilidad. Oye, Estado español del siglo XV o Estado español o Comunidad Europea del siglo XXI, no, Dios no va a pedir responsabilidad ni va a examinar, sino que ese tipo de responsabilidad y ese tipo de llamada es respecto de la conciencia individual de cada uno de nosotros. Entonces, la fraternidad tiene un carácter, proactivo,
de solidaridad, de caridad, de cercanía, de cuidado respecto a el conjunto de nuestros congéneres. Paso al punto sexto. Crítica a ideologías políticas. En esta encíclica hay 3 ideologías políticas que salen mal paradas. La primera, el neoliberalismo. La segunda, el populismo insano. La tercera, el nacionalismo cerrado. Y dicho tal cual, dice así: tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos liberales se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de personas migrantes. Al mismo tiempo se argumenta que conviene limitar la ayuda a los países pobres, de modo que toquen fondo y decidan tomar medidas de austeridad. No se advierte que detrás de estas afirmaciones abstractas difíciles de sostener hay muchas vidas que se desgarran. Muchos escapan de la guerra, de persecuciones, de catástrofes. Otros, con todo derecho, buscan oportunidades para ellos y sus familias. Sueñan con un futuro mejor. El populismo insano dice que exacerba las inclinaciones más bajas y egoístas de la población y que avasalla las instituciones y la legalidad. Dice, para colmo, en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad xenófoba, de gente cerrada y replegada sobre sí misma. Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad que cualquier persona. Por lo tanto, deben ser protagonistas de su propio rescate, nos dice el Papa. Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Tercera ideología, nacionalismo cerrado, exasperado y resentido, xenófobo, dice que es una nueva forma de egoísmo escondido bajo la excusa del interés nacional. La verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por esta capacidad de pensar no solo como país, sino también como familia humana. Y esto se prueba especialmente en las épocas críticas. Los nacionalismos cerrados expresan, en definitiva, esta incapacidad de gratuidad, el error de creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los demás y que cerrándose al resto estarán más protegidos. El inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Así se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores. Solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. Europa no quedamos indemne. Ya anteriormente a la Fratelli Tutti, lo que en el Parlamento Europeo va a decir es que es necesario afrontar juntos la cuestión migratoria y dice no se puede tolerar que el mar Mediterráneo, lo recordaréis, se convierta en un gran cementerio. Esta crítica ideológica pues ha tenido quienes han saludado la crítica y también ha tenido quienes pues han hecho una réplica a la crítica del Papa. No voy a decir ahora quién, pero pues hubo un parlamentario español que dijo que el Papa acoja en el Vaticano a cuantos inmigrantes ilegales quiera. Y en Fratelli Tutti pues dice algo que parece que está pensando precisamente en esta mentalidad que refleja pues lo que dijo este diputado. Dice, es inaceptable
que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe, la inalienable dignidad de cada persona humana más allá de su origen, color o religión y la ley suprema del amor fraterno. Esto pertenece a la identidad cristiana. Voy ya con el último punto. La cultura del encuentro y la amistad social desde España. La presencia en la vida pública no puede reducirse a la política. Sin embargo, tampoco puede disolver este ámbito y subestimarlo como uno más. En democracia, en el centro de la vida pública está la política. Sigue siendo necesaria la implicación de los y las católicos en los movimientos sociales, en las organizaciones sindicales y en los partidos políticos, porque sigue siendo persistentemente escasa. En España, el cristianismo tuvo un destacado papel en la transición política. Pues ahí hubo una aportación de ideas, de valores, de personas, de cuadros en las organizaciones nacientes, sindicales, políticas, pero a medida que fue consolidándose la democracia, pues la aportación sociopolítica se fue como debilitando y difuminando. Y en estas décadas, pues podríamos decir que el compromiso de los cristianos ha ido mayoritariamente, pues por un lado al ámbito de la acción social, del tercer sector, por así decirlo. Por otro lado, a lo que es el ámbito de la educación, en el mundo de la educación. Y luego, por otro lado, pues también lo que es el ámbito de la solidaridad internacional, de la cooperación internacional. Estos son un poco como los tres grandes ámbitos en los cuales en estas décadas se ha ido configurando pues una presencia cuantitativa y cualitativamente muy importante. No sé, hago una estimación de que igual hay 250.000 de personas en España que desde el mundo católico está organizado en torno a organizaciones que trabajan en estos tres ámbitos, ¿no? Y su contribución desde la subjetividad de la sociedad civil yo creo que es extraordinaria e insuficientemente valorada. Bueno, el hecho es que ahí ha ido incrementándose esta presencia en la sociedad civil y paralelamente se ha ido produciendo pues una disminución tanto en contenidos como en personas de lo que es la presencia en el ámbito político. Y si realmente miramos a lo que es el catolicismo y en España, incluso en un momento como el actual, en lo que ha habido una reducción importante de la práctica, en lo que está habiendo, pues una situación de envejecimiento del propio catolicismo, pero dentro de lo que es la sociedad civil, si coges estos ámbitos de educación, los ámbitos sociales, incluso a nivel cultural, la producción que hay de libros, también de música, de medios de comunicación, etcétera, etcétera. A ver, hoy la Iglesia sigue teniendo una presencia muy importante en la sociedad española, pero esta presencia está como infrarrepresentada en lo que es, por así decirlo, la sociedad más política, ¿no? Entonces, esto creo que tenemos que intentar proyectar, por un lado, una presencia mayor de cristianos que no puede ser sino plural. De hecho, ya se rechazó la opción, recordáis, democristiana en la transición política por parte de los obispos, el episcopado en aquel momento, pero es que a todas luces el Evangelio es metapolítico. La promesa de salvación es escatológica y claramente dice 80 Advenies 50 de Pablo VI, dice: una misma fe puede conducir legítimamente a compromisos políticos diferentes.
Pues porque en la elección de un compromiso político entra el análisis de la realidad, en la elección de unas decisiones políticas entra discernimiento, realidad de medios que hay para poder tomar decisiones, porque al final la política trabaja con medios limitados, porque hay también lugares culturales en los que uno nace o situaciones de clase social en las que uno nace y se desarrolla, que todo ello va a ser va a tener una incidencia en la elección de una mediación política o de otra. Yo suelo decir que en una homilía, solo con escuchar la homilía, y sin que la homilía hable de política, sé colocar ideológicamente al cura que está hablando. Porque parece que quien tiene ideología política es el cristiano que milita en un partido. Ese tiene ideología política. Pero yo creo que todos tenemos ideología política. Todos. Como tenemos cultura, como tenemos lengua, todos tenemos ideología política. Lo que te ayuda a la fe cristiana es, hay personas y biografías a las que les ayuda a cambiar de ideología. Pero no es para no tener, no, ayuda a cambiar de ideología. Yo, por ejemplo, pues así, mi padre sobre todo, y todos mis tíos y mi familia era del Partido Nacionalista Vasco. Y yo, pues fruto de mi militancia en la JEC, sobre todo de una parroquia de un barrio obrero de Bilbao, de Recalde, en la que fui cuando empecé a estudiar en la universidad, fruto de la teología de liberación que leíamos y tal, yo fui oscilando de lo que era pues una tradición familiar nacionalista, fui oscilando hacia una visión política más de izquierda. Pero eso, un obispo habla, y me acuerdo muy bien pues de dos obispos que más o menos contemporáneamente hablan, cada uno de ellos pensando que solo hace doctrina de iglesia, pero pues Setién, que decía que es un derecho inalienable de todo pueblo el derecho a la autodeterminación, y que entonces una negación de ese derecho pues era una injusticia flagrante, o a la vez Antonio Cañizares, que decía, oye, yo voy a jurar ante la bandera de España, y planteaba con claridad que la doctrina social de la Iglesia tenía que incorporar para los cristianos en España como valor central la unidad política de España, ¿no? Digo, pues mira, pues es que cada uno de los dos, creyendo que solo hace magisterio de la Iglesia, y que es magisterio que no está perjudicado o mediado por la ideología política, pues no, ambos dos están haciendo magisterio desde una mediación ideológica, uno una y otro otra, en un caso pues de un nacionalismo vasco y en otro caso de un nacionalismo español, ¿no? Entonces, yo creo que la fe debe ayudar a discernir ideologías, la fe debe ayudar a purificar ideologías, y la fe debe llevar también a que si tú estás en un ámbito ideológico, pues, por ejemplo, estás en el ámbito del Partido Socialista, decir, oye, pues igual el tema del aborto, la manera de plantearlo, pues igual no es precisamente esta, sino que debe ser otra. Nosotros, por ejemplo, desde Cristianos Socialistas, cuando se planteó la ley del aborto que actualmente está vigente, introducimos en la ley el tema de la objeción de conciencia del profesional sanitario como un derecho de objeción.
Entonces, o si alguien que está en un partido, pues pongamos en el Partido Popular, y resulta que es ministro de Interior y tal, pues en los temas de inmigración, pues como estamos viendo aquí a través de Fratelli Tutti, pues lo que tiene que hacer es tener también hay una posición crítica sobre cuestiones que se están planteando, de políticas de cierres, de concertinas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya me he ido desviando un poco. Y luego otro tema importante es también el reto de que de nuestra parte también visibilicemos. Yo creo que ha habido una manera de estar en política que de alguna manera que lo que ha hecho ha sido más bien como estar en política guardando y privatizando lo que es la explicitación de la propia experiencia de fe o la propia identidad cristiana o las motivaciones cristianas. Y yo creo que en ese sentido, pues creo que ahí es importante esto. La pastoral vocacional no puede reducirse a las vocaciones de servicio a la Iglesia, ministeriales, sino que también debe impulsar una pastoral vocacional lo que es una militancia en la sociopolítica, ¿no? En la vida pública. Urge lo que aquí se está planteando de una formación en doctrina social de la Iglesia y luego, por otro lado, pues yo creo que tenemos un reto que lo recoge muy bien el Papa Francisco cuando dice que hace falta un testimonio de otro tipo de compromiso político, ¿no? Él dice: ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es imperiosa una política ética que desde las poderosas palancas de las instituciones públicas, la legislación y el gasto público contribuya junto a los esfuerzos del conjunto de la sociedad civil. Dios puede hacer bien a la política. ¿Por qué no orar a Dios para que inspire vocaciones a la acción política y a una nueva política más guiada por el bien común y la prioridad evangélica de los pobres y las víctimas? El ministerio pastoral no solo debe alentar las vocaciones al compromiso, al ámbito ministerial, sino también al compromiso en las mediaciones sociopolíticas, con igual o con más energías. Pero hay algo que hay que entender en la Iglesia, que es que en democracia no es posible la política sin opción de partido. Porque a veces parece que queremos que la gente esté en política, pero no en partido. Y parece que si entras a un partido parece que te has cambiado de iglesia. Y a menudo también lo que ocurre es que si ya entras a un partido político, ya todo es silencio, todo es discreción, todo... sin embargo, a los catequistas se les valora, a los voluntarios de Cáritas se les valora, todo eso se valora muchísimo en la comunidad cristiana, pero si alguien está en política ya, silencio, porque claro, como es de un partido y luego dentro de la comunidad cristiana pues somos plurales y hay personas de diferentes partidos, pues no, lo que hay que hacer es vivir con normalidad, porque además es un servicio al propio pluralismo de la comunidad cristiana. Y hemos de saber aceptar que, siendo igualmente cristianos, podemos ser uno nacionalista, uno de izquierdas, uno de derechas, y que, de alguna manera, tenemos una gran oportunidad de servicio a la sociedad en aquella medida en que seamos capaces de convivir juntos, cristianos, que estamos en diferentes opciones ideológicas. La sociedad española, ya con esto acabo, atraviesa graves fracturas. En lo socioeconómico, desigualdad creciente. En lo cultural, una fragmentación de la cultura común. En lo político, la polarización. Estamos con ella a la orden del día. Entre izquierda y derecha, entre vieja y nueva política, entre nacionalismo
Periférico, nacionalismo central. La comunidad cristiana en una sociedad plural, como una subcultura importante de esta sociedad, puede ser un agente de polarización, otro más, o por el contrario, ser un actor constructor de comunidad, de fraternidad y de bien común. La Fratelli Tutti invita precisamente a favorecer una cultura del encuentro y de la amistad social. Esta cultura del encuentro requiere capacidad para integrar, dialogar y construir. Y significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Fratelli Tutti 216. No se trata, en un primer momento, simplemente de reaccionar, denunciar o exigir, por legítimas que sean dichas acciones, sino de tener la capacidad de generar puentes y no construir muros. He aquí el precioso servicio que la presencia de la Iglesia y de los católicos en la vida pública puede hacer aquí y ahora en España. Muchas gracias.